Bueno, entonces les voy a dar la definición de el azar y la probabilidad. Entonces es importante y la principal razón de estudiar las situaciones aleatorias y las nociones básicas sobre la probabilidad son las situaciones de la vida diaria. En nuestras conversaciones, en los juegos, en cuentos, en situaciones, digamos, de juegos infantiles, en la prensa, se encuentran muchas cosas al azar. Por ejemplo, cuando uno juega el Team Marí de doping hueco que la macarati fue, eso es una situación de azar, ¿sí? Se hace al azar un movimiento aleatorio, ¿cierto? Donde alguien va a caer para responder algo. O cuando jugábamos el tingo, 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 tango, ¿sí? Esas son situaciones. Bueno, si buscamos en el diccionario de la Real Academia, la palabra aleatorio dice que es algo incierto. Se dice de lo que depende de la suerte o el azar, siendo el azar la supuesta causa de los sucesos no debidos a una necesidad natural ni a una intervención intencional humana ni divina. Por decir algo, si yo cojo una hoja y la quemo, ¿cierto? Le enciendo fuego, la hoja se va a encender, se va a prender, se va a quemar. Entonces eso es una intervención que yo hago para que algo suceda, ¿cierto? Mientras que en el aleatorio es algo que no hay certeza de lo que va a ocurrir. Si se busca también la palabra azar, entonces dice que es del árabe zar, flor, por lo que se pintaba en unas caras del dado. Anteriormente en los dados se pintaban, eran símbolos diferentes a los punticos que ahora conocemos. Dice, una definición nos remite al juego de dados. Un ejemplo típico de lo que todo el mundo acepta como fenómeno aleatorio es donde yo lanzo los dados, ¿cierto? Y obtengo un número al azar. Yo no puedo elegir que me caiga, digamos, el par, ¿cierto? No lo puedo elegir. Me cae por suerte, como decimos, ¿cierto? Entonces dice, es una intención casual, accidental, eventual, fortuito, impensado, imprevisible, inesperado, inapropiado u ocasional. Esos serían eventos al azar, ¿cierto? Palabras que están asociadas. Entonces dice, en nuestro mundo biológico, ¿cómo se ve el azar? Entonces dice, dentro del campo biológico vemos que muchas características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano. Por ejemplo, si yo cuando quedé embarazada de Sammy, yo no podía decir cuál era el sexo, cuál iba a ser su color de pelo, cuál va a ser su peso al nacer, si iba a tener la mano grande como la del papá o delicada. Yo no podía mirar eso, ¿cierto? Eso depende del momento en el que nace, que se saben las cosas, pero no se puede prever antes. En ese caso, por ejemplo, cuando se hacen ese tipo de predicciones, es lo que ustedes están viendo o van a ver en biología con las leyes de Mendel, ¿cierto? Que habla que cuando ustedes tienen que los bigotes grandes o los bigotes pequeños, el gen recesivo y el gen dominante, ¿cierto? En ese caso son las probabilidades, salen las probabilidades de si tiene más posibilidades de nacer con gen dominante o con gen recesivo. En medicina también se habla de la posibilidad de contagio o no en una epidemia. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo lo del coronavirus, ¿cierto? Sacaron la posibilidad de salir contagiado o no del coronavirus según ciertas patologías. Entonces dice, digamos, que si tú sufres de la tiroides, tienes una glándula acá que se llama tiroidea y ella hace que algunas personas tengan esta enfermedad y tengan mayor probabilidad de contagiarse de coronavirus cuando salen. Al igual las personas que sufren de los pulmones, de las personas que tienen hipertensión, y han sacado una serie de cosas que dicen que son gente más propensa a ello, ¿cierto? A ser contagiados. La edad en la que se sufre cierta enfermedad infantil, por ejemplo, por eso es que salen las vacunas de los 2 meses, de los 4, de los 6, del año, de los 5 años, y posiblemente dentro de el siguiente año o el 2022 salga también la vacuna del coronavirus, ¿cierto? La duración de ciertos síntomas, por eso es que dicen, digamos, que cuando se infecta el coronavirus entonces son 3 días de fiebre, y eso también es una probabilidad, porque en unos casos puede que ocurra como en otros no,
¿cierto? También por eso determinaron que hay casos en los que la gente es asintomática, no tiene síntomas, entonces entra dentro de las posibilidades. Entonces hay posibilidades que varían de persona a persona, ¿cierto? Hay unos que les da muy grave, hay otros que no les da tan grave. El efecto posible de una vacuna, entonces ustedes ven que de pronto cuando los vacunaron o cuando los vacunan, les dicen, ustedes pueden sufrir de vómito, de fiebre, se le hincha el sitio donde fue vacunado, aplíquese frío, tome acetaminofén, bueno, esa serie de cosas, ¿cierto? Y el modo en el que se determina el recuento de glóbulos rojos a partir de una muestra de sangre, pues también es una cuestión aleatoria, ¿cierto? Porque no se sabe exactamente cuánta sangre se saca, a pesar de que dice en la jeringa 5 centímetros, no necesariamente pueden ser 5 centímetros, puede ser 5,003 centímetros, y eso hace que el conteo varíe de uno al otro. Entonces por eso sale como un intervalo y dice, usted está normal si está dentro de esta cantidad y esta cantidad, ¿cierto? Usted está grave si tiene menos de este conteo, pero es una probabilidad. Cuando se hacen predicciones sobre la población mundial o sobre la región dada por el año, por ejemplo, cuando se mira lo de la extinción de las ballenas, se estaban usando estudios probabilísticos. Dicen que según la caza de ballenas lleva tanto tiempo y se cazan tantas ballenas cada mes, entonces se da que para tal año las ballenas van a estar extintas, ¿cierto? O porque hay una enfermedad, o porque de pronto hay una esperanza de vida en algún individuo que llegan y dicen, bueno, es que hay una ballena embarazada, entonces puede seguir perpetuando la especie. En agricultura y zootecnia también se usan los modelos aleatorios, ¿cierto? Cuando empiezan a fertilizar, aplicar fertilizantes o pesticidas en los cultivos, ¿cierto? Entonces es probable que un insecticida o un pesticida mate cierto tipo de insecto que está atacando un cultivo, ¿cierto? Como puede que no ocurra, ¿cierto? Que no lo dañe. Digamos, en cierto caso estaban viendo la evolución de las especies, digámoslo así, y hay las especies al evolucionar le pasa lo que nos pasa a nosotros los humanos también como especie, ¿cierto? Que nosotros vamos cambiando y nuestro organismo va cambiando defendiéndose de las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hacen una vacuna, por eso digamos en la vacuna de la influenza se la llevan en agosto más o menos y le hacen nuevos estudios y la cambian y la renuevan, y en marzo-mayo llega nuevamente la nueva vacuna, pero no es la misma que se aplicó el año anterior. ¿Por qué? Porque nuestro organismo se defiende de manera diversa y por eso cada año debe cambiar. En el mundo físico, entonces dice, hallamos posibilidades de algún evento. Por ejemplo, cuando se habla de la lluvia, ustedes ven que el IDEAM, usted dice, no, pero es que eso del IDEAM no le atinan a nada, ¿cierto? Pero es que ellos cometen el error, digamos, de que ellos miran, según la fecha, el año pasado, entre esta y esta fecha, estuvimos en días soleados, el calentamiento global, que el fenómeno del niño, que no sé qué dice más, y en base a eso es que ellos toman la determinación de decir, mañana podrá ser un día nublado, o es un día lluvioso, o va con probabilidades de sol o de lluvia, ¿sí? Pero es algo aleatorio, no se puede definir a ciencia cierta cómo va a ser el día, y varía según el sitio, ¿cierto? Porque digamos, si yo estoy acá al norte de la ciudad, acá ahorita está nublado, pero puede que al sur esté soleado, ¿sí? Eso no determina el clima de toda la zona, entonces también es aleatorio y no hay un instrumento que lo mida realmente. O sea, ellos tienen, digamos, sus se me olvidó cómo se llaman, sus satélites que muestran cómo se comporta la nubosidad, cómo se comporta, pero no determina eso realmente nada, ¿cierto? También, digamos, está dentro de la probabilidad el uso de las tecnologías. Por ejemplo,
cuando yo compro una calculadora, entonces dice la probabilidad o esperanza de vida, ¿cierto? Entonces uno compra la calculadora y uno dice la probabilidad de que me salga buena radica en primero la marca, ¿cierto? Si yo tengo una marca reconocida, eso me garantiza a mí que de pronto la calculadora va a ser un poquito mejor que las otras, ¿cierto? No es garantía, porque también hay marcas que salen muy buenas y son económicas, ¿cierto? Pero son marcas que no son reconocidas. Entonces cuando uno compra elementos de ese tipo, uno mira que las cosas sean la calidad de los aparatos, dispositivos o de los carros, por ejemplo, en el caso de los padres de familia que compran carros, pues la esperanza de vida está en la marca, ¿sí? Uno dice, no, es que a mí me funciona, digamos, el carro Nissan, me parece muy buena marca, no sé qué, y no compra ninguna otra marca, siempre debe ser Nissan. Igual pasa con los celulares, hay gente que está casada, no, yo siempre he comprado Motorola o yo siempre he comprado Huawei y nunca me va a cambiar, ¿cierto? Otra cosa digamos, en la sociedad, sería como la probabilidad de casarse, la probabilidad de tener cierto tipo de trabajo, la probabilidad de cuántos viajeros usan un bus, allí también se ve la probabilidad. En el mundo político, por ejemplo, entonces a nivel nacional, local, regional, se toman diferentes decisiones que dependen de fenómenos inciertos y sobre los cuales pues se necesita información. Entonces en el mundo político se maneja mucho a base de censos, ¿cierto? Para sacar estadísticas demográficas, tasas de población activa, emigración, producción de distintos bienes, el comercio, y esos son los valores que generalmente se escuchan en las noticias. Entonces ahora, un ejemplo, digamos, cotidiano de la situación aleatoria es el pronóstico del tiempo, ¿cierto? Entonces es un experimento totalmente aleatorio. Otro ejemplo podría ser, bueno, en probabilidad llamamos experimento tanto a los verdaderos experimentos que podamos provocar como a fenómenos observables en el mundo real. Por eso es que decimos que dentro de los experimentos está el clima. Porque el clima lo podemos ver, ¿cierto? Pero no podemos experimentar con él, ¿cierto? Mientras que hay otro experimento que sí lo podemos hacer, que es, digamos, el lanzar dos monedas. Si yo lanzo dos monedas, es algo que yo puedo hacer y puedo observar el resultado. Y yo lo manipulo, mientras que el clima no lo puedo manipular. Entonces diferenciamos entre experimento determinista y experimento aleatorio. El determinista es aquello que realizamos en las mismas circunstancias y tienen un resultado posible. Por el contrario, el experimento aleatorio se caracteriza la posibilidad de dar lugar en idénticas condiciones a diferentes resultados. Entonces dice, el determinista es cuando yo puedo garantizar que las circunstancias sean las mismas, ¿cierto? Y el aleatorio es cuando yo no puedo garantizar eso. Hay sucesos elementales y sucesos compuestos, ¿cierto? Cuando uno depende del otro, pero eso lo veremos en otra oportunidad. Entonces, la actividad es enviar un audio explicando cómo se ve la probabilidad, cómo ves tú la probabilidad en tu vida, ¿cierto? O en tu entorno, ¿cierto? Y cuál es la diferencia entre experimento aleatorio y determinista, pero poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, un experimento aleatorio sería cuántas formas diferentes hay de que yo escoja los números 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces es aleatorio, ¿cierto? Porque yo puedo escoger 1, 2 y 3, 3, 1 y 2 y así sucesivamente, hacer cambios diferentes. Determinista es cuando yo hago que eso suceda, que algo suceda. Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba de la hoja, ¿cierto? Tengo una hoja, la arrugo y si la arrugo, pues, ¿qué va a pasar? No la voy a volver a tener plana. Es un experimento determinista, ¿cierto? De igual forma, yo les voy a enviar más información acerca de
experimentos aleatorios y deterministas para que puedan hacer su actividad cabalmente. Bendiciones.